Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a revisar dos temas relacionados con la glándula hipófisis. En la primera parte vamos a revisar los datos del hipopituitarismo y en la segunda parte hablaremos sobre los tumores hipofisiarios. Estas dos patologías sin duda pues son las más frecuentes de la glándula hipófisis y es el motivo de la presentación del día de hoy. Recordando algunos detalles anatómicos de la glándula, es una pequeña glándula, pesa menos de 1 gramo, pesa alrededor de 0.6 gramos, se ubica en la silla turca, que es una estructura del esfenoides en la base del cráneo. Se puede identificar dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Durante la vida fetal y en la mujer embarazada es posible identificar un tercer lóbulo, que es un lóbulo intermedio, se ubica entre los dos ya previamente mencionados. Esta glándula está conectado al hipotálamo a través de un tallo hipofisiario y cuando vemos su anatomía en un corte coronal o frontal, podemos observar su cercanía con el quiasma óptico, con las vías ópticas. Es una referencia anatómica muy importante en el caso de la glándula hipófisis. Vean cómo en la parte superior hay una reflexión de la dura madre, constituye un techo que trata de sellar, de aislar a la glándula hipófisis. Hacia los lados pues están los senos cavernosos con las estructuras que ahí se mencionan, muy importante los nervios oculomotores, tercero, cuarto, sexto, la rama oftálmica y maxilar superior del trigémino, y desde luego la arteria carótida interna. Estas referencias son importantes, como vamos a ver posteriormente. El origen embrionario es importante mencionar. La adenohipófisis se origina de una vaginación de la bolsa de Rathke en la orofaringe fetal, de tal manera que tiene ese origen ectodérmico. Y la neurohipófisis en realidad es una extensión del sistema nervioso central. Se origina de las neuronas que vienen de la parte del hipotálamo en el sistema nervioso. Estos datos también son importantes mencionar. En relación a su función, vean ustedes aquí una relación de las células que constituyen la adenohipófisis. La conferencia va a limitarse a patologías de la adenohipófisis, por ser, como dije, las más frecuentes. En este sentido, si observan el porcentaje que ocupa cada una de las células, somatotropos, lactotropos, gonadotropos, tirotropo y corticotropo, y están precisamente en relación a la manera como se van perdiendo en los casos de hipopituitarismo. Antes de la inmunoperoxidasa que mencionaba yo en la conferencia inicial, no era posible identificar qué hormona específicamente producían las células de la adenohipófisis. Se estudiaba con hematoxilina y eosina y llegábamos hasta una célula acidófila que se teñía en rojo o una célula basófila que se teñía en azul. Sin embargo, gracias a ese avance importante que yo mencionaba, pues ahora hemos podido incluso hasta cuantificar el porcentaje de células que ocupan en la adenohipófisis. Debajo de cada célula está la hormona que produce, eso sí es importante memorizarlo. Y abajo de la hormona viene una serie de características bioquímicas de estas hormonas que no es necesario memorizar, no son necesarios memorizar. Pero sí quisiera atraer su atención a la vida media, todas ellas. Son en minutos, 20 minutos, 50, es decir, tienen vidas medias muy cortas. Desde luego sí deben aprender la hormona y el órgano blanco, la función más importante que tiene dentro del sistema. La deficiencia de una o varias hormonas de la adenohipófisis es lo que llamamos hipopituitarismo. Cuando todas las hormonas de la adenohipófisis están afectadas por algún proceso patológico, estamos hablando entonces de panhipopituitarismo. El panhipopituitarismo es un síndrome clínico. Síndrome significa que puede ser causado por muchas etiologías diversas, por muchas causas diferentes. Pero independientemente de la causa etiológica,
todas ellas provocan un síndrome muy insidioso, es decir, de aparición muy lenta, una progresión lenta a lo largo de meses, de años. Las primeras hormonas que se pierden son la hormona de crecimiento y la prolactina, como veíamos en la lámina anterior. La hormona de crecimiento en el adulto, la deficiencia de la hormona de crecimiento en el adulto no da manifestaciones clínicas evidentes. En el niño sí. Cuando un niño deja de producir hormona de crecimiento, inmediatamente se detiene su crecimiento y esto atrae la atención de los padres, lo llevan a consultar, se estudia por su baja estatura y se detecta el problema. En el adulto esto no sucede, puesto que ya terminó el crecimiento lineal del esqueleto. Se supone que la hormona de crecimiento tiene un efecto anabólico en el músculo, pudiera haber algo de fatiga muscular, no muy intensa, pero generalmente pasa desapercibida esta primera fase del panhipopituitarismo en el adulto, tanto hombres como mujeres. La prolactina es la segunda hormona que se pierde. Clínicamente también es asintomática esta fase. La única evidencia clínica de una disminución de prolactina pudiera ser la agalactia, esto es la imposibilidad de una mujer que ha tenido bebés previamente y que ha lactado, de lactar este segundo o tercer bebé, o sea, la falta de lactancia materna. En una mujer que ya lactó otros bebés en el pasado, se denomina agalactia y es el único dato clínico, lo cual, pues como ven, también sería poco común que vayamos a tener esa circunstancia clínica en el paciente. De ahí que esta pérdida inicial de hormona de crecimiento y prolactina pasa desapercibida. Posteriormente se pierden las gonadotropinas, LH, FSH. Ahí sí se desarrollan síntomas de hipogonadismo. En la mujer, irregularidades menstruales, amenorrea. En el hombre, disminución de la libido, disfunción sexual, impotencia. De tal manera que ahí ya hay manifestaciones muy evidentes. Y es aquí cuando se empieza a sospechar en la mayoría de los casos el síndrome de panhipopituitarismo. Ahora, posteriormente a las gonadotropinas se perdería la TSH, la tirotropina, por lo que habría un hipotiroidismo. Y finalmente fallaría la ACTH, que causaría un hipoadrenalismo. Ahora vean cómo tanto el hipogonadismo como el hipotiroidismo y el hipoadrenalismo en esta condición los denominamos secundarios, para diferenciarlas de las deficiencias causadas por lesiones estructurales de los órganos blancos. Por ejemplo, cuando hay una destrucción de la tiroides por autoinmunidad, se desarrolla un hipotiroidismo primario. Cuando hay una destrucción del ovario, una forectomía, por ejemplo, una mujer que le tengan que extirpar sus ovarios, estamos hablando de un hipogonadismo primario. Y cuando falla la glándula suprarrenal por alguna patología que sufra, hablamos de hipoadrenalismo primario. En general, los síndromes secundarios son de más lenta evolución, son menos evidentes, los síntomas son menos marcados, por lo que hace más difícil el diagnóstico. Es importante mantener el conocimiento de estos para poder sospechar los casos de hipopituitarismo. Entonces son igual que en el primario, pero más leves. En el caso del hipotiroidismo incluso hay una diferencia importante. En el primario hay un aumento de peso, hay una facies franca hipotiroidea que no se da en el secundario. Los pacientes con hipopituitarismo tienen la facies afilada con un tinte amarillo muy característico del hipopituitarismo, pero son en ese sentido diferente al hipotiroidismo primario. En el caso del hipoadrenalismo secundario, la gran diferencia es la ausencia de pigmentación. En el primario, al activarse el eje de retroalimentación, al bloquearse el eje de retroalimentación negativa por la caída del cortisol, se eleva CRH, ACTH y se estimula un nivel muy alto de hormona adrenocorticotrófica. Esta hormona ACTH tiene una estructura química parecida a la melanocitoestimulante. De hecho, la ACTH está constituida por 39 aminoácidos. Los primeros 13 del N-terminal hacia el carboxi son exactamente igual que la melanocitoestimulante. En concentraciones fisiológicas no alcanza a estimular el melanocito, pero en una insuficiencia suprarrenal primaria, en un hipoadrenalismo primario, los niveles son muy altos y sí hay estímulo del melanocito y el paciente se pigmenta. Hay pigmentación en encías, en los pliegues, codos, nudillos, cicatrices recientes, y ese es un signo clínico que hace la diferencia con el hipoadrenalismo secundario, en donde no hay ACTH.
Entonces estas diferencias nos permiten sospechar el hipopituitarismo o panhipopituitarismo. ¿Cómo se diagnostica el hipopituitarismo? Con la combinación de dos tipos de pruebas, lo que dije en la primera conferencia. Primera pregunta, ¿cómo está funcionando esta glándula endocrina? La segunda pregunta, ¿esta glándula endocrina tiene una lesión estructural de algún tipo? Y para ello son estas dos pruebas. Las primeras pruebas endocrinas pues nos dicen cómo está funcionando el órgano, si está bajo, si está normal o si está alto. Luego, para identificar qué enfermedad está afectando la glándula, recurrimos a estudios radiológicos o estudios de imagen como la resonancia magnética, el TAC. La combinación de ambas nos permite contestar las dos preguntas y establecer un diagnóstico correcto de estos casos. Ahora bien, si decimos, bueno, vamos a medir las hormonas hipofisiarias, sospechamos hipopituitarismo, pues le mido las hormonas hipofisiarias y demuestro que están bajas. Aquí el problema es que las hormonas hipofisiarias, normalmente su nivel normal, su rango de normalidad, fluctúa entre 0 y algo. Por ejemplo, TSH de 0 a 5, prolactina de 0 a 22, gonadotropinas de 0 a 20, hormona de crecimiento de 0 a 6 nanogramos por mililitro. Entonces, el tomar una muestra basal para medir hormonas hipofisiarias no nos contesta la pregunta de cómo está funcionando esa glándula. Por lo que tenemos que recurrir a lo que llamamos pruebas de reserva hipofisiaria, pruebas combinadas de reserva hipofisiaria, pruebas completas de función hipofisiaria, tiene varios sinónimos esta prueba, y consiste en que el paciente se recibe en el laboratorio, se coloca un catéter en una vena antecubital, se toma una muestra basal que se marca como minuto 0, posteriormente se inyectan 3 estímulos consecutivos. TRH, que es el factor hipotalámico estimulante de TSH, se inyectan 200 microgramos intravenosos, seguidos de LHRH o GNRH, es sinónimo, factor liberador de las gonadotropinas, 100 microgramos intravenosos. Y para las hormonas de la hipófisis que responden al estrés, inyectamos insulina en la concentración que ustedes ven ahí proyectada, con el propósito de provocar una hipoglicemia en el paciente. Obviamente, al momento que aparecen los síntomas de hipoglicemia, se administra glucosa intravenosa, pero ya tuvimos el estímulo para esas dos hormonas que son la hormona de crecimiento y el cortisol. Ahora, la TRH no solamente estimula la TSH en condiciones normales, también estimula la prolactina. Y el GNRH pues estimula las gonadotropinas, LH y FSH. La prueba debe de estimular los niveles, se toman muestras a los 30, 60, 90, hasta por 2 horas después de los estímulos, y tiene que haber un nivel posterior al estímulo del doble del basal para considerarlo normal. Si está por abajo del doble lo consideramos anormal y en cuyo caso es una hormona deficiente. Vean la lista tan grande de causas de hipopituitarismo. Esta figura viene en esta tabla, viene en el libro de texto, del Cecil. Y vean que una lista tan larga. Nosotros nos vamos a enfocar en las dos que están remarcadas en el cuadro. El hipopituitarismo por síndrome de Sheehan, que es de lo que vamos a hablar inmediatamente, y posteriormente revisaremos los tumores hipofisiarios. Ahora, independientemente de esas causas, el síndrome clínico es lo que ya describí, un síndrome crónico, insidioso, de lenta evolución, que hay que sospechar para poderlo confirmar. Vean esta casuística del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario. En 3 años juntamos 59 casos de hipopituitarismo y vean cómo los tumores hipofisiarios o extracelares constituyen la principal causa, seguido del síndrome de Sheehan. Pero hay enfermedades malignas de la sangre, como histiocytosis, leucemias, etcétera, que pueden infiltrar la hipófisis y causar este síndrome. Síndrome de Sheehan, pues Sheehan describió esta patología a principios del siglo XX. Él demostró en estudios de autopsia que la glándula hipófisis crecía durante un embarazo normal. Este dato lo obtuvo de autopsia de pacientes que fallecían en diferentes trimestres del embarazo. Y él lo que propuso es de que al haber una complicación obstétrica en el momento del parto, casi siempre hemorrágica, causaba hipotensión, un choque hipovolémico en la mujer,
que una glándula hipófisis crecida, ávida de necesidades de oxígeno incrementadas, ante este estado de choque se sufría una necrosis de la hipófisis. Y esa es la fisiopatología aceptada del síndrome de Sheehan. Nosotros tenemos una hipótesis de que pudieran muchos de estos casos ser causados por autoinmunidad, por una hipófisis autoinmune, pero es un tema que ampliaremos posteriormente cuando tengamos ya la conferencia presencial y la discusión de casos clínicos, y ya comentaríamos un poco sobre esto. Una de las primeras preguntas que nos interesaba contestar en relación al Sheehan es si ese crecimiento que Sheehan había descrito en autopsias en realidad sucedía en mujeres sanas, normales, cosa que la hipófisis pues, no se pudo estudiar hasta el desarrollo de la resonancia magnética. La resonancia magnética no genera radiación y por lo tanto puede hacerse en una mujer embarazada. Antes de ella pues tenía que radiarse la mujer, lo cual era éticamente inaceptable y nunca se pudo abordar este tema anteriormente a la resonancia. Tal forma que el hospital nuestro fue el primer hospital en América Latina que tuvo resonancia y hay una gran experiencia a lo largo de todos estos años. De ahí que con esos primeros equipos optamos por evaluar qué tanto crecía la hipófisis. Primero confirmar lo que Sheehan había encontrado en autopsias. Este estudio se condujo aquí en el hospital, en el servicio de endocrinología. Y vean ustedes 4 grupos de mujeres. Grupo 1, primer trimestre del embarazo, grupo 2, segundo trimestre, grupo 3, tercer trimestre, y como controles 20 alumnas de la facultad de cuarto año llevando endocrino, voluntarias que nunca habían estado embarazadas, se les hizo la resonancia. Y vean cómo el volumen de 300.2 más o menos 60.5 milímetros cúbicos, acá a la extrema derecha, en el fondo, es el volumen normal en ese grupo de 20 mujeres sanas. Y vean cómo a lo largo del embarazo va aumentándose el volumen. Ya en el tercer trimestre medía la hipófisis 706.6 milímetros cúbicos. Es decir, la hipófisis normalmente en el embarazo crece 136%, lo cual corroboraba los datos que Sheehan había obtenido en autopsias, pero era la primera medida in vivo de la glándula durante el embarazo. Nos permitió delimitar muy bien la anatomía de la hipófisis en el embarazo por resonancia magnética. Vean esta imagen en donde está señalada la hipófisis por las 2 flechas oscuras que están ahí. Vean la glándula hiperintensa en relación al resto del parénquima cerebral, las vías, el quiasma óptico inmediatamente arriba de la hipófisis, el tallo hipofisiario, y vean cómo el borde superior, en lugar de ser plano o cóncavo, es convexo. Si medimos la altura, mide más de 7 milímetros, lo cual es un dato indirecto, sugestivo de la presencia de un microadenoma. Si yo le enseño esta imagen a un radiólogo sin informarle de qué se trata, nos va a reportar que probablemente tiene un microadenoma. Y no, es una mujer sana, normal, en el tercer trimestre del embarazo. En los datos clínicos del Sheehan no importa la edad en cuanto a la presentación. En la casuística nuestra, la edad promedio del diagnóstico fue 45 años, pero la evolución fue de 16 años en promedio. O sea, es un síndrome muy insidioso, que se tarda muchos años en que los médicos lo sospechen y lo confirmen. No importa el número de embarazos previos, se puede presentar en el primer embarazo o se puede presentar en mujeres multíparas que han tenido 5 o más embarazos. El accidente obstétrico más común es hemorragia, pero también puede ser sepsis. Vean en 12 pacientes que estudiamos en el hospital un ejemplo del resultado de las pruebas endócrinas, que son la primera fase de pruebas que mencionaba yo para el diagnóstico. Vean la TSH en la tercera columna, todas tenían hipotiroidismo, pero vean la TSH está disminuida en la mayoría, aunque en algunas, la tercera, la séptima, tienen ligeramente elevaciones de TSH, que ese es un dato indirecto también que vamos a comentar ya en la clase presencial, que es evidencia indirecta de que se asocian con tiroiditis de Hashimoto. Pero finalmente vean que después del estímulo, después de inyectar la TRH, el valor máximo de todas ellas prácticamente ninguno se dobla, lo que confirma el diagnóstico de hipotiroidismo secundario. La prolactina, vean lo mismo, basal, hay una normal entre comillas de 13, pero no responde, solo se eleva a 15.6,
después del estímulo. ND quiere decir no detectable, prácticamente en cero los niveles. Vean ahora gonadotropinas, FSH, LH, basal y estimuladas. Después de LH-RH, también no hay una respuesta apropiada. Y el cortisol y hormona de crecimiento lo mismo. Después del estímulo de hipoglicemia no se elevan. Excepto la paciente número 12, pueden ver, tenía cortisol 11.2 microgramos por decilitro de basal y se elevó a 32. Tuvo una respuesta normal. Recuerden que el hipoadrenalismo es el último síndrome clínico que se asocia al hipopituitarismo. Los estudios de imagen en el hipopituitarismo. Antes de la resonancia y del TAC de últimas generaciones, no era posible estudiar la hipófisis. Había la imagen de radiografías simples, la serie de cráneo famosa, que no nos permitía ver la hipófisis y por lo tanto era imposible confirmar a ciencia cierta el diagnóstico de síndrome de Sheehan. Nosotros describimos por primera vez la imagen en resonancia en este grupo de 12 pacientes con síndrome de Sheehan y encontramos que en 4 de esas 12 había una ausencia total de hipófisis. Y en las otras 8 el volumen estaba francamente disminuido. Se apreciaba solo un 25% del volumen hipofisiario. Vean esta imagen normal de hipófisis, es un corte sagital o lateral, donde se ve la hipófisis ahí redondeada, el quiasma, las vías ópticas se ven ahí arriba, el seno esfenoidal hacia adelante. Es un poquito hiperintensa en relación al tallo cerebral. Y vean este paciente con Sheehan, donde se aprecia las vías ópticas, y hay una ausencia prácticamente total de adenohipófisis y en el fondo se ve una imagen hiperintensa pequeña que al principio pensábamos que era grasa del cojinete de una almohadilla que tiene grasa, la hipófisis donde se asienta en la silla turca, pero ahora sabemos que es la neurohipófisis, que ese es otro dato indirecto, el por qué pensamos que el síndrome de Sheehan podría tener un origen autoinmune. La neurohipófisis no le pasa nada, está funcionando ahí normalmente. En el fondo de la silla se ven unas líneas blancas que corresponden a grasa de la médula ósea, pero hay una ausencia total de la glándula. Otro caso muy parecido, la neurohipófisis al fondo, ausencia total de la glándula, tejido graso en la parte anterior de la silla turca, que se ve como esa línea blanquecina que estamos indicando ahí, el seno esfenoidal, las vías ópticas. Entonces, la resonancia para nosotros es el método ideal para confirmar el síndrome de Sheehan desde el punto de vista etiológico y nos permite descartar tumores, descartar infiltraciones, aneurismas de la carótida, la mayoría de la lista que venía en esa tabla del Cecil sobre la etiología del panhipopituitarismo nos permite la resonancia hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, hay ciertos principios. Por ejemplo, hormonas tiroideas y cortisol, los glucocorticoides, se deben de sustituir en todos los pacientes, no importa la edad, no importa el sexo. Por otro lado, las hormonas sexuales, pues depende de la edad. Si es un hombre o una mujer de más de 60, 70 años, pues obviamente que no hay que sustituir hormonas sexuales, tampoco en los niños, habría que esperar la edad propia de la pubertad para podérselos incorporar. La hormona de crecimiento, en cambio, en los niños es fundamental sustituirla. De no sustituirla, tendrían enanismo hipofisiario, que le llamamos eumórfico, porque está muy proporcionado, a diferencia de la acondroplasia, que es la causa más frecuente de enanismo. Pero la diferencia entre un niño con estatura ya de adulto normal y un enanito, pues es la administración de hormona de crecimiento. Esta hormona, por ser proteína, tiene que inyectarse. Hay mucha charlatanería al respecto de la hormona de crecimiento y su efecto anabólico en el músculo, en los clubes deportivos, en los sitios donde van a practicar levantamiento de pesas, hacen fisiculturismo, les dan disque hormonas de crecimiento tomadas. Ninguna hormona proteica puede tomarse vía oral, tiene que inyectarse y en la indicación fundamental es la deficiencia de la hormona de crecimiento. No es conveniente utilizarla como dopaje o para formar músculo, como se promueve mucho en algunos lugares indebidamente. La hormona de crecimiento en el adulto no estamos seguros que se deba de sustituir. Las guías clínicas internacionales establecen que sí.
Se supone que un paciente adulto que le falla su hormona de crecimiento tiene una debilidad muscular, cansancio, fatiga y que mejoraría su calidad de vida. La limitante en nuestro país es el costo. Un tratamiento mensual con hormona de crecimiento en los niños debe andar entre unos 20 a 30 mil pesos el puro medicamento. Afortunadamente, la Seguridad Social y el Seguro Popular lo cubren cuando está totalmente documentado el diagnóstico. Entonces, nuestros niños en México tienen ese beneficio y tienen acceso al tratamiento, pero no está autorizado en esos sitios para uso en adultos. La verdad es que hay mucha controversia, de tal manera que es algo que van a encontrar que depende mucho de los síntomas por la deficiencia de hormona de crecimiento y la capacidad de pago de la persona para poder adquirir la hormona. Bien, pues ahora en la segunda parte de la conferencia vamos a revisar los tumores hipofisiarios, que es, como dije, sin duda la patología más frecuente de la glándula hipófisis. Antes de la inmunoperoxidasa llegábamos solamente a teñir las células de la adenohipófisis con hematoxilina y eosina. Y, como ya mencionaba en la primera parte de la conferencia, se clasificaban en células acidófilas si se teñían de rojo o células basófilas si se teñían de azul. En esa época los tumores hipofisiarios así se clasificaban. Decíamos tumor de células acidófilas, tumor de células basófilas. Y se suponía que al teñirse, pues significaba que tenían alguna función, que estaban produciendo alguna hormona. Los que no se teñían le llamábamos cromófobos y pensábamos que no funcionaban. Con esta técnica histológica, la clasificación de tumores entonces era acidófilo, basófilo o cromófobo o no funcionante. Y entonces veíamos que la mayoría no funcionaban. Después de la inmunoperoxidasa, que nos permite identificar la hormona específica dentro de una célula, ahora sí podemos identificar que la mayoría de los tumores hipofisiarios producen alguna hormona. Lo más frecuente es el productor de prolactina. Ahí ven ustedes en el orden hacia la derecha, de izquierda a derecha, ven en el orden de frecuencia de los tumores hipofisiarios. 40% son productores de prolactina o prolactinomas. Un 15% le sigue en frecuencia, producen hormona de crecimiento, es decir, un tumor de células somatotrópicas. El tercero en frecuencia es el tumor mixto, y el más común mixto es el que produce precisamente prolactina y hormona de crecimiento, con un 10%. El cuarto en frecuencia sería el tumor productor de ACTH, y finalmente el que produce gonadotropinas, y finalmente TSH o tirotrópico, tumor productor de TSH. Estos dos últimos son tumores muy raros. Hasta los años 90 había como 80, 90 casos publicados en la literatura. Nosotros tenemos algunos casos históricos aquí en el departamento endocrino, pero son muy raros. Vamos a discutir básicamente los dos más frecuentes, que es el prolactinoma y el productor de hormona de crecimiento. ¿Cuál es la fisiopatología o la patogenia de estos tumores? Bueno, sabemos que hay una célula madre en la adenohipófisis, al igual que en la médula ósea, en las células sanguíneas, y esta célula madre tiene la potencial total de irse diferenciando para producir todas estas hormonas de la adenohipófisis. Para que esta célula empiece a diferenciarse se requiere de una hipometilación del DNA como paso inicial. Una vez que esto sucede, se genera ya o se combina una de estas células a terminar siendo una célula específica para producir una hormona específica. Estas células en los tumores sufren una mutación. Esta mutación puede ser hereditaria, como en el síndrome de McCune-Albright o la neoplasia endócrina múltiple tipo 1, o esta mutación puede ser adquirida por virus que adquiere la persona durante su vida, por radiación, tóxicos, etc. Entonces estas mutaciones provocan alteraciones del DNA en esa célula, activa oncogenes, cambian los receptores, empiezan a responder a estímulos hipotalámicos que normalmente no deberían de responder, y finalmente tenemos una célula con expresión genética ilimitada que forma el adenoma, hiperplasia o el carcinoma. Obviamente que estos tumores pasan por una fase de hiperplasia que es de corta evolución y generalmente es asintomática, de tal forma que el paciente va a venirse a presentar con el adenoma. 98% de estos tumores son benignos, son adenomas, pero es importante mencionar que un porcentaje muy pequeño pueden ser malignos.
¿Cómo se deben de sospechar? ¿Cómo se confirman estos tumores? Primero, otra vez, la primera pregunta, ¿cómo está funcionando la hipófisis? ¿Está de más? ¿Está de menos? Y la segunda pregunta, ¿qué daño estructural tiene la glándula? Y para ello requerimos estudios neurológicos, donde básicamente son nuevamente la resonancia magnética, como vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la sintomatología endocrina, va a haber de dos tipos: de hiperfunción, cuando el tumor produce una hormona específica, por ejemplo el prolactinoma, produce prolactina y genera el síndrome de galactorrea-amenorrea, del que vamos a hablar más detalladamente en unos minutos. Cuando el tumor produce hormona de crecimiento, se genera el síndrome conocido como acromegalia, que también vamos a hablar un poquito en los siguientes minutos de la conferencia. Cuando es ACTH, pues es la enfermedad de Cushing. Cuando es TSH, hay hipertiroidismo. El tumor de gonadotropinas o gonadotropinoma produce hipogonadismo, porque son gonadotropinas muy alteradas químicamente que no son funcionales. Entonces, en una persona que está en edad reproductiva y activo sexualmente, en el hombre, produce hipogonadismo. Ahora, entonces vamos a tener, suponiendo que es un prolactinoma, vamos a tener los síntomas de exceso de prolactina, pero también puede haber datos de hipofunción. Ya dije que los tumores son la principal causa de hipopituitarismo, y ya vimos los síntomas de hipopituitarismo. Entonces vamos a tener una combinación de datos de hiperfunción con datos de hipopituitarismo. En los síntomas neurológicos, la cefalea es la más frecuente. Esta es más común en macroadenomas. Macroadenoma es un tumor hipoficiario mayor de 1 centímetro. Microadenoma es menor de 1 centímetro. Obviamente la cefalea se presenta con mucho más frecuencia en los macroadenomas. La acromegalia, por ejemplo, este tumor productor de hormona de crecimiento, pasa desapercibida por muchos años. Y es muy común que los pacientes llegan ya con macroadenomas, más de 1 centímetro. Ahí la cefalea es más frecuente que en el prolactinoma. El prolactinoma, la mujer deja de menstruar, inmediatamente pide consulta por la falta de menstruación. Entonces diagnosticamos los prolactinomas en etapas mucho más tempranas. Ahí en el prolactinoma, pues es poco común que tengan cefalea. Finalmente, los mismos macroadenomas pueden ir creciendo de tal manera que comprime el quiasma óptico. Recuerden que en el centro del quiasma se cruzan las fibras nasales de la retina. Las fibras nasales de la retina detectan los campos temporales de la visión. Entonces, cuando el tumor hipoficiario crece y comprime el centro del quiasma, provoca una hemianopsia bitemporal. Es decir, el paciente o la paciente empiezan a perder visión periférica, de la periferia hacia el centro, en ambos ojos. Y ese es un dato clínico importante para sospechar la presencia de un adenoma ya en etapa de macro. Importantemente es diagnosticarlos antes, en la etapa de micro. Puede afectar los senos cavernosos que veíamos en la anatomía cuando iniciamos la conferencia. Puede afectar pares craneales, de los que ya mencioné, es muy poco común. Puede llegar a haber hipertensión intracraneal, también es muy poco común. Entonces es importante la sospecha clínica para poderlos detectar a tiempo. ¿Cómo se confirman los tumores? Pues hacemos otra vez pruebas endocrinas para ver la función. Aquí sí nos sirven las hormonas basales, la determinación basal de las hormonas. Por ejemplo, la prolactina es hasta 22. En los prolactinomas anda arriba de 100, 150 nanogramos. En los macroprolactinomas, 1000, 2000 nanogramos por mililitro. Entonces es una prueba muy útil para confirmar el diagnóstico de prolactinoma. Hay un área incierta de nivel de prolactina entre 22 y 100 o 150 nanogramos, porque ahí el diagnóstico diferencial es muy extenso, como lo vamos a ver en unos minutos, de tal manera que hay que considerar otros diagnósticos, no solamente el prolactinoma es causa de hiperprolactinemia. En el caso de la acromegalia, una hormona de crecimiento basal mayor de 6 nanogramos por mililitro es importante para confirmar el diagnóstico. Y estos estudios se complementan con campimetría visual, buscando descartar la hemianopsia bitemporal o la alteración de campos visuales que yo mencioné. Y en nuestro medio nosotros recomendamos la resonancia, por lo que ya mencioné, como el mejor método de imagen para evaluar a estos pacientes. Una resonancia magnética de hipófisis con contraste, con gadolinio, que es generalmente lo que se utiliza. Vean ustedes la importancia de la resonancia en la confirmación de estos tumores. Nuevamente ahí ven ustedes la hipófisis normal, una imagen redondeada, hiperintensa con relación al tallo, las vías ópticas arriba.
Esta es una imagen normal de una hipófisis en un corte coronal o frontal. Vean cómo el borde superior de la hipófisis es plano, como debe de ser. Se ve el tallo hipofisiario al centro y el quiasma y las vías ópticas arriba. Hacia adelante el seno esfenoidal, a los lados los senos cavernosos, donde resalta más la carótida del lado izquierdo, la carótida del lado derecho. Esas son imágenes normales. Vean ahora un ejemplo de lo que no deberíamos ya ver. Esta es una mujer de 32 años que acudió a nuestro servicio con amaurosis, con ceguera, y que tenía trastornos menstruales desde los 18 años de edad. Y durante todos esos 12 años nunca le midieron una prolactina y llegó a tener un tumor productor de prolactina muy grande, como este que ven, que ya comprimiendo las vías ópticas, de hecho ella estaba ciega. Necrosis dentro del tumor, esas zonas blanquecinas hiperintensas que se ven dentro de la imagen corresponden a necrosis y hemorragia dentro del tumor, y esto es lo que no deberíamos ya ver si el clínico sospecha oportunamente estos problemas. Vean el mismo paciente, una imagen frontal, el quiasma totalmente comprimido y levantado, el seno esfenoidal prácticamente ocupado en su totalidad por el tumor, nuevamente la hemorragia, el área hiperintensa, los senos cavernosos a los lados. Del lado izquierdo ya tenía afección de algunos de los pares craneales, estaba infiltrando el tumor, el seno cavernoso del lado izquierdo. Y vean este otro caso de un microadenoma, microprolactinoma en una mujer, nuevamente, pero ya en menor de 1 centímetro. Entonces vean que sí está aumentada la hipófisis, hay un área hipodensa donde está el tumor, las vías ópticas totalmente respetadas en la parte superior. En el corte coronal vean ahí la protrusión hacia el seno esfenoidal del lado izquierdo, nuevamente la imagen hipodensa, pero la vía óptica totalmente respetada. Se ve el tallo hipofisiario, esta es un adenoma menor de 1 centímetro, que es la etapa ideal para diagnosticar los prolactinomas. Vean este otro caso, se parece mucho esa imagen de hipófisis a la que les mostré de la mujer en el 3er trimestre del embarazo, una mujer sana pero embarazada, el borde superior convexo con el signo de la tienda, más de 7 milímetros de diámetro vertical, y vean cómo las mejillas muy prominentes, es una paciente que tenía una cara de luna llena, una jiba dorsal, con datos francos de enfermedad de Cushing. Esta es la misma paciente en una imagen lateral. Vean cómo la hipófisis está elongada, a diferencia de la forma redondeada normal que les había presentado. Hay un área hipodensa en la parte inferior, que ahí es importante considerarlo también anormal, pero las vías ópticas libres, como lo mostramos en la otra imagen. Entonces es un tumor productor de ACTH. Este es un tumor en un niño, un craneofaringioma, no vamos a hablar muchos detalles de ellos, son tumores que se originan en los restos de la bolsa de Rathke, de ese origen embrionario que mencioné, que es a partir de la orofaringe fetal. Se quedan algunos restos en el trayectorio de migración de las células hacia la hipófisis, y esos restos pueden dar origen a estos tumores. Son tumores muy grandes, muy difíciles de curar, cirugía, radioterapia, recurren, el niño deja de crecer, lo llevan a evaluar al doctor y resulta que tiene este tipo de tumores, ¿no? Vean esta imagen, tiene calcificaciones, hay hidrocefalia, vean los ventrículos laterales del tercer ventrículo totalmente desplazado hacia arriba y dilatado, los ventrículos laterales dilatados. La resonancia magnética también nos permite identificar otros tumores en el área de la silla turca y cercanos a la hipófisis, que no dependen de la hipófisis. Este es un niño de 7 años que acudió al servicio por pubertad precoz. El inicio de la pubertad se activa por neuronas en el hipotálamo, que se tienen que activar a la edad de la pubertad, entre los 10 y los 12, 13 años normalmente. Y este niño a los 7 empezó a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Se estudió con la resonancia. Y vean la imagen de la hipófisis, el tallo hipofisiario normal, las vías ópticas normales, la hipófisis sana, pero se ve este tumor que depende de las vías ópticas, es un glioma del nervio óptico. Los tumores en este sitio activan estas neuronas que generan la activación del gonadotropo a destiempo y causan pubertad precoz. Entonces la resonancia nos permite estudiar otros
ejemplos. Es el mismo caso, vean cómo el tumor se desprende prácticamente del hipotálamo, ¿sí? La hipófisis rechazada hacia abajo, pero normal. Quiste aracnoideo o síndrome de la silla turca vacía, que en el pasado, antes de la resonancia, cuando había rayos X simple, era muy difícil diferenciar esto radiológicamente de un adenoma hipofisiario. Y ahora vemos claramente con la resonancia que se trata de un quiste aracnoideo o síndrome de silla turca vacía, se parecen mucho. Aquí ven esta imagen frontal. Entonces la resonancia nos permite identificar el tumor, precisar su presencia, si está en la hipófisis o no. Entonces, estudios de hormonas y complementado con estudios de imagen de la hipófisis. Decía yo que la hiperprolactinemia no es causada solamente por un tumor. Vean todo el diagnóstico diferencial, lo pueden leer en el libro, lo pueden leer aquí en esta proyección. Todo lo que inhiba la acción de la dopamina a nivel de la adenohipófisis va a causar hiperprolactinemia. La dopamina hipotalámica es el inhibidor tónico por excelencia normal, fisiológico de la prolactina. Entonces, cuando hay interrupción en esto, se va a elevar la prolactina. Por ejemplo, medicamentos que tienen actividad antidopaminérgica. Por ejemplo, la metoclopramida se usa mucho para el reflujo gastroesofágico. La cimetidina es también muy utilizado en enfermedad ácido péptica. Entonces, siempre que vean un paciente que demostraron ya hiperprolactinemia, es importante en la historia clínica ver qué medicamentos está tomando, ir a revisar la lista de medicamentos que causan hiperprolactinemia y descartar. Si se encuentra un medicamento ahí, pues lo correcto es suspenderlo y volver a revisar el nivel de prolactina unos meses después. La sección del tallo hipofisiario por fracturas de cráneo, de la base de cráneo, causa hiperprolactinemia. Aquí vemos otros medicamentos. Los psicotrópicos, muchos de ellos tienen acción antidopaminérgica y por lo tanto nos van a dar hiperprolactinemia. El hipotiroidismo primario, cuando baja la hormona tiroidea, se activa la TRH y la TSH. No solo la TRH estimula, dije ya, la TSH, sino también la prolactina. Entonces, en el hipotiroidismo primario va a haber hiperprolactinemia secundaria, en cuyo caso pues hay que tratar la tiroides y luego ver si disminuyó o no el nivel de prolactina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia? En la mujer, cualquiera de ellos: amenorrea, galactorrea, irregularidades menstruales, hirsutismo, síndrome ovario poliquístico, infertilidad, osteopenia. Por cualquiera de estas razones que la mujer consulte, hay que evaluar su nivel de prolactina para evitar lo que sucedió en el primer ejemplo desafortunado que yo mostraba cuando inicié la plática. El síndrome de galactorrea amenorrea se presenta en la minoría de pacientes con prolactinoma. O sea, no tenemos que esperar un síndrome completo para sospecharlo. Hirsutismo solo es suficiente. Irregularidad menstrual es suficiente para medir un nivel de prolactina. Y en el caso del hombre, disminución de la libido, disfunción sexual, infertilidad puede consultar también. Muy rara vez se puede causar ginecomastia y galactorrea. ¿Cómo se trata la hiperprolactinemia? El prolactinoma es tratamiento médico con medicamentos antidopaminérgicos. El primero que se desarrolló fue la bromocriptina. Ahora usamos con mayor frecuencia la cabergolina, que es mucho más potente. 2 dosis a la semana es suficiente para poder controlar el problema. Y en el caso del prolactinoma, la hipofisectomía se deja como segunda opción. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes acuden por infertilidad, desean embarazarse. Entonces, ahí la cirugía pues suele afectar la producción de gonadotropinas y generar un segundo factor de infertilidad en la mujer. Por otro lado, se aprendió en los años 80 del siglo pasado que al quitarlos con cirugía, la mayoría recurrían en un lapso de 6 años. Paralelamente, en esos años se desarrolló la bromocriptina y se demostró que la bromocriptina no solo bajaba la prolactina, sino que disminuía el tamaño del tumor y en el caso de los microprolactinomas llegaba a resolverlo totalmente, desaparecía el tumor. Es decir, estos medicamentos dopaminérgicos no solo corrigen la prolactina, sino tienen efecto antitumoral. Por eso es que el tratamiento médico es el de elección en el prolactinoma. Y la cirugía queda para pacientes con tumores muy grandes, como el ejemplo que yo mostraba, y en muchos de los casos recurrimos al tratamiento inicial con algún dopaminérgico antes de la cirugía, en aras de bajar
el tamaño del tumor y bajar la morbilidad operatoria. La radioterapia es otra opción para los tumores grandes. El segundo tumor que vamos a revisar rápidamente es la acromegalia. Ver una foto con el prognatismo, el ala de la nariz ensanchada. Se dice que tienen rasgos faciales toscos. Es un síndrome clínico que genera cambios faciales muy característicos. Vean el prognatismo. La arcada dental inferior debe estar por igual o abajo, atrás de la superior, y el crecimiento del maxilar inferior provoca que la arcada dental inferior se vea hacia adelante. Vean, las manos crecen, o sea, el paciente no crece de estatura, pero sí los huesos de la mano, del pie crecen y de la cara crecen a los lados. Los anillos ya no les quedan. Los pies, ya la talla de zapato cambia. Es muy raro que un adulto cambie de talla de zapato. Puede cambiar de horma si engorda mucho, pero no de talla. Los pacientes refieren que han tenido que estar cambiando de talla de zapatos por el crecimiento de los pies. El cojinete calcáneo es un dato clínico que crece, aumenta mucho de tamaño. ¿Cómo se confirma? Es importante el diagnóstico porque estos pacientes, de no tratarse, fallecen en edades tempranas de enfermedad cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular, porque la hormona de crecimiento es antagónica a la insulina, desarrollan diabetes de difícil control, desarrollan hipertensión. La hormona de crecimiento en exceso provoca hipertensión por diversos mecanismos y son pacientes que de no tratarse fallecen tempranamente de enfermedad cardiovascular. O sea, hay que tratarlos, hay que detectarlos y hay que tratarlos. ¿Cómo se confirma? Aquí medimos hormona de crecimiento, que vamos a encontrarla por arriba de 6 nanogramos por mililitro. Cuando hay dudas, recurrimos a una inhibición con glucosa, una carga de glucosa. En una hipófisis normal, en un paciente normal, la carga de glucosa debe disminuir los niveles de hormona de crecimiento. En el caso del paciente con tumor activo, no. A veces recurrimos a la carga de glucosa, aunque la mayoría de las veces podemos diagnosticarlo con un nivel basal de hormona de crecimiento. Y también medimos IGF-1, que es la somatomedina, el mediador que utiliza la hormona de crecimiento que se produce en el hígado y que es el que va al esqueleto a causar el efecto de la hormona de crecimiento. Entonces sí medimos ambas para mayor seguridad diagnóstica. Vean, en este paciente que les mostré las fotografías, vean sus niveles de glucosa en la curva de tolerancia, los niveles de cortisol responden muy bien al estímulo, y la hormona de crecimiento basal 8.4 nanogramos que no se inhibe después de la carga de glucosa, 7.8. Como todo paciente con tumor hipoficiario, hay que hacer las pruebas completas de función hipoficiaria para descartar hipopituitarismo, es decir, está la prolactina, la hormona de crecimiento elevada, pero puede afectar las otras. Y vean cómo la prolactina en un basal de 21 no se eleva después de la TRH. La testosterona está baja, con LH disminuida, lo cual sugiere el hipogonadismo secundario. Entonces, un caso de hipopituitarismo secundario a un tumor productor de prolactina. Vean la imagen en este paciente de resonancia magnética en un corte lateral, tumor grande, como les dije, casi siempre llegan con macroadenomas. Estos pacientes ya tenían alteración de campo visual, un poco desviado el tallo hipoficiario. Vean el seno esfenoidal ocupado por este macroadenoma productor de hormona de crecimiento. A diferencia del prolactinoma, en la acromegalia el tratamiento de elección es cirugía, la hipofisectomía transesfenoidal. Sí tenemos medicamentos que disminuyen la secreción de hormona de crecimiento, son análogos de somatostatina, son proteínas, hay que inyectarlas, son muy costosas y no es práctico manejar al paciente con ellas. La única indicación que tienen es en pacientes cuyo riesgo quirúrgico es muy alto y no pueden ser operados. Podemos utilizar esto, son muy costosos, tienen esa limitante. Y también podemos asociar radioterapia a la resección quirúrgica en casos que tengan tumores muy grandes como una alternativa para evitar su recurrencia.